Palay es una chica millonaria que tenía una vida feliz al lado de sus padres. Sin embargo, la desgracia llegó a sus vidas, porque sus papás se vieron envueltos en un accidente donde perdieron la vida. Palay estaba en la misma ruta y destrozada notó cómo el auto estaba ardiendo en llamas. El impacto provocó que ella terminara en el hospital y fue Siwa quien la encontró. Él es un chico apuesto que está saliendo con Jan, la prima de Palay, aunque él está interesado en Palay desde la primera vez que la conoció. Incluso pensó que ella era la chica a la que su mamá quería presentar y quedó decepcionado al saber que no era así. De todas formas, Palay quedó huérfana y sus únicos familiares son su tía y la prima. La tía finge ser una santa paloma, pero en realidad detestaba a los padres de la chica y fue la responsable de su accidente. Hace unos años la mamá de la tía perdió la vida y ella culpó a su padre de haberlos abandonado por preferir a la mamá de su hermanastra. La tía no recibió ninguna herencia y quedó en la calle cuando su mamá falleció. Debido a eso, fingió ser débil para que su hermanastra la acoja en su casa. La mamá de Palay se compadeció de ella y permitió que se queden a vivir con ellos. Cuando Jan era pequeña, siempre le gustaba jugar con su prima, pero a la tía no le agradaba esto y frecuentemente regañaba a su hija, provocando que el rencor de Jan aumente. La tía siempre quiso apoderarse de lo que supuestamente debía ser para su mamá, y como ahora los padres de Palay están sin vida, ella aprovecha para apoderarse de todo. La tía les hace creer a todos que el papá de Palay era un adicto a los juegos, y producto de eso quedó en deuda con mucha gente. Ella se pinta como si quisiera pagar la supuesta deuda, pero Palay no lo permite porque quiere asumir esa responsabilidad. Sin embargo, el abogado que lleva su caso le informa que ella no recibió ninguna herencia y el 70% de las acciones de la empresa pasaron a manos de su tía. Palay ni siquiera recibió la casa y prácticamente quedó desamparada, aunque su tía le dice que no la echará de ningún lugar y que ella siempre la cuidará. En otra parte conocemos a Tana, el amigo de la infancia de Palay, y que además tiene sentimientos por ella. Él y su papá fueron amenazados por unos sujetos, y después de unos días el padre desapareció. Tana se comunicó con su amigo policía, pero no imagina la grave situación en la que se encuentra su padre. Resulta que fue secuestrado por el papá de Siwa, quien se llama Sorasak. El papá de Tana es un abogado reconocido, y tiene en su poder unos documentos importantes. Sorasak quiere obtenerlos, pero como no lo entrega, termina eliminando a su rival. En otra escena, Siwa buscó a Palay para saber cómo se encontraba, pero ella intenta mantenerse alejada de él porque a su prima le gusta. Siwa solo quiso consolarla por su pérdida, pero esto provocó que la chica se sienta mareada. Él la abrazó para que no se caiga, pero fueron vistos por Jan. La prima enfureció al verlos tan cerca, pero actuó normal. Luego intentó convencer a su mamá de que la eche de la casa, pero la tía no puede hacer eso todavía porque sus planes no están completados. Jan se puso como loca y arremetió contra su prima, pero la tía salió a defenderla y abofeteó a Jan. La prima estaba muy histérica y terminó desmayándose. En el hospital le informan que Jan sufre de problemas mentales y cualquier alteración provocará un ataque al corazón. En otra escena, Palay ve que el abogado de su familia estaba conduciendo un auto lujoso y fue detrás de él. El abogado estaba haciendo otros negocios y se puso nervioso al verla. Por eso se apresuró a marcharse luego de que ella le hiciera tantas preguntas. Pero su conciencia fue más grande y cuando ella le envió un mensaje, él le informa que se irá a vivir al extranjero, pero antes quiere entregarle unas pruebas sobre su papá. Palay estaba confundida, pero accedió a ir a la ubicación que le dieron. Ella llamó al abogado pero no obtuvo respuesta, y de repente pasó una ambulancia, pues encontraron al abogado en el agua. El señor perdió la vida y no pudo entregar ninguna información. La tía de Palay sospechó que ambos iban a reunirse y lo mandó a callar. Además, le dice a Palay que ella también quedó en la quiebra hace años y tuvo que esforzarse para servir en esa casa. Prácticamente le da a entender como si quisiera que ella sea una empleada más, pero la tía no lo menciona directamente. Palay empieza a notar la verdadera faceta de su tía y por eso decide vender los autos de su padre, para que ella no los bote.
Jan le ofreció dinero para que le venda esos autos y que así terminen en un vertedero, pero Palay se negó. Jan empezó a ofender al difunto padre y Palay no lo soportó. Enseguida le dio varias bofetadas y empezaron a pelear. Ella recuerda que el abogado le advirtió que se mantenga alejada de su familia y se da cuenta que su tía y su prima esconden algo. Luego le informan a Palay que hay un comprador interesado en los autos de su padre. Ella se emocionó al escucharlo, pero no imaginó que el comprador es Siwa. La chica piensa que él se está burlando y no quiso aceptar la oferta. Luego, la tía le ofreció más dinero para que una grúa se lleve los autos, pero en ese momento le informan que los autos fueron vendidos y que el pago fue por adelantado. De hecho, el comprador fue Siwa, pero lo mantiene oculto de Palay, aunque luego la prima encuentra esos autos y enloquece al imaginar que puede perder al chico. Mientras tanto, Palay se entera que hubo un sujeto rondando el auto de su padre antes del accidente, pero las cámaras de seguridad no captaron nada, y como no hay pruebas, no puede informar a la policía. Ella quiere investigar por sus propios medios, y luego se reúne con Tana. El chico piensa que su padre ya está descansando en paz, y sospecha que el responsable fue el papá de Siwa. Tana lo está investigando y encontró algunos de sus crímenes. Después de su charla, Palay regresó a casa y encuentra a su prima rompiendo sus fotos. Esto acabó con la paciencia de Palay y decide comenzar su venganza contra aquellos que le arrebataron todo. Coincidentemente, Tana olvidó su tablet en el bolso de la chica y ella copió la información sobre el papá de Siwa. Tana le pide tiempo a Palay para que solucione el asunto de su padre y luego de eso podrá cuidar de ella. Mientras tanto, Zorazak está en un orfanato. El papá de Siwa es el benefactor en este lugar y Jan llamó a los reporteros porque quiere fotos al lado del chico, pero no imaginó que Palay llegaría a interrumpirlos. Ella tomó el brazo del chico mientras les estaban sacando fotos, y aunque Siwa quedó desconcertado, Palay le dice que puede conocerla más si la llama para salir. Jan enfureció con esto y confrontó a su prima, pero Palay no tenía ganas de pelear en ese momento. Luego ella se entera que su tía quiere vender la fábrica de su padre, pero logra arruinar sus planes. Palay estaba triunfando, pero Jan se las arregló para transferirla a otro departamento de limpieza, y la chica debe trabajar limpiando los baños. Más tarde, Palay se arregló para encontrarse con Siwa. Ella lucía radiante y lo dejó con la boca abierta. Aquí le dice que quiere casarse con él. El chico pensó que ella estaba bromeando, pero Palay era muy seria en sus palabras. Ella no le da mucha información, pero le dice que ambos deben casarse porque pronto él también debe guardar las apariencias de su familia. Siwa quedó confundido y luego recibió un mensaje con una contraseña. Su papá es un médico muy reconocido, pero está vinculado con muchos delitos, y Palay le irá revelando uno por uno. Al día siguiente, Siwa la busca en la empresa y la jala del brazo para hablar a solas. Él quiere saber sobre el chantaje que Palay le está haciendo, pero ella no tiene nada más que decir. Él solo debe cumplir la petición de casarse, pero Siwa no quiere acceder. Por otra parte, Tana planea proponerle matrimonio a Palay, pero la chica finge estar cansada para interrumpir esta conversación. Luego le envía otro mensaje a Siwa, en donde él descubre más crímenes de su papá. Al principio pensó que era mentira, pero luego de investigarlo le confirman que todo es verdad y que su padre está involucrado en la muerte de muchas personas. A pesar de eso, él se niega a ser manipulado por Palay, pero ella tiene un último mensaje y le dice que después de eso, él será quien suplique para que se casen. En eso, el chico es llamado de emergencia porque su mamá cayó enferma. Jan la estaba cuidando en el hospital y menciona que Zorazak estuvo ahí antes de que la mamá sufriera de un infarto. La señora busca divorciarse, pero Zorazak no lo acepta. Y toda esta situación provocó que la mamá tenga problemas en el corazón. Siwa no quiere que le dé otro ataque, y por eso se ve obligado a aceptar el pedido de Palay. Él se emborrachó y fue a pedirle que se casen al día siguiente. Luego ambos registraron su matrimonio, y ella estableció algunos términos. Además, le dejó en claro que poco a poco le enviaría toda la información de su papá.
Palai estaba casada, pero lo oculta de los demás, incluyendo a Tana. En otra parte, nos enteramos que el abogado del papá de Palai dejó una carta antes de morir, en el cual revela que falsificó los documentos de la herencia. Lo malo es que estas pruebas fueron encontradas por la tía, pero el abogado le confió a alguien más los documentos originales. En casa, Palai alista sus cosas, pero de repente su empleada la llama diciendo que hay un problema. Su fiel amiga estaba amenazando a Jan, porque rebuscaron en sus cosas y la tildaron de ladrona. Jan grabó la escena y quiso llamar a la policía, por lo que Palai tuvo que arrodillarse para que su amiga no sea arrestada. Luego regresó a tiempo a su habitación antes de que su tía revise su certificado de matrimonio. Palai se mudó a casa de Siwa, pero debe estar escondida en una pequeña casa dentro de la mansión. Este lugar había estado abandonado, y el chico miente diciendo que hay fantasmas. En la primera noche, él planeó dormir en la misma habitación que ella, y Palai no supo cómo echarlo, así que llevó a su amiga para que duerma en el centro. En el hospital, Jan continúa cuidando de la mamá de Siwa, y la señora está tan agradecida que le pide que sea su nuera. Jan se emocionó al escucharla, y quiso contarle de inmediato a su mamá. Siwa se entera de esto y no sabe cómo decirle a su mamá que él ya está casado. Por ahora solo le pide a Palai que no salga de la pequeña casa, para que así nadie la vea, pero ella tuvo que salir para reunirse con un abogado. Esta persona tiene los documentos originales del testamento de los padres, pero deben ir con cautela para que la tía no se entere. Aunque la tía ya sabía de esto, y uno de sus hombres los estaba persiguiendo. Sin embargo, Palai lo notó y le advirtió al abogado. Con esto lograron atraparlo. Ella quedó en reunirse con Tana, pero se topa con Siwa. Tana los ve juntos y empezó a sospechar de que algo anda mal. Por eso decidió perseguirla, solo para enterarse que ella está viviendo en la casa de su rival. Tana quedó decepcionado, y al confrontarla, ella no revela ningún detalle de su venganza. Luego, la tía escucha que Palai está viviendo en la casa de Siwa, y para confirmar su sospecha va a esta mansión para revisar. Casualmente, la mamá de Siwa también apareció, y se entera que su hijo está albergando a 2 mujeres. Él le pide que no se preocupe, y miente diciendo que solo será por un tiempo, hasta que ella solucione su problema. Además menciona que no quiere casarse con Jan, pero la mamá insiste en que ella es una buena chica. La señora piensa que ella le salvó la vida, pero en realidad Jan solo se aprovechó del momento. Luego, Siwa salió a cenar con Palai y van a un restaurante elegante, donde alguien les toma una foto. Él olvidó su billetera y su auto no tiene mucho combustible, por lo que ambos quedaron varados en la carretera. De repente empezó a llover y ambos quedaron empapados. Siwa buscó ropa seca en su auto, pero accidentalmente termina dándole un beso a Palai. Esto la hizo sonrojar y se siente nerviosa al estar tan cerca de él. A la mañana siguiente empieza a circular la foto que tomaron de la pareja falsa. La tía quiso ocultarlo de Jan, pero ella lo encuentra y sorprendentemente no se alteró por la foto. Solo le pide a Palai que la acompañe a una campaña benéfica. Palai asistió a este evento, pero todo era una trampa, porque su prima contrató a reporteros para que la cuestionen sobre la foto. Ellos la hacen quedar como si fuera la manzana de la discordia, aunque Palai no se presta para estos juegos. Ella escucha que todo fue obra de su prima, y mientras discutía con ella, le lanza vino sobre la ropa. Jan quedó avergonzada, pero el escándalo fue peor para Palai. Esto llegó a oídos de Siwa, y estaba preocupado por ella, pero Palai pensó que solo le interesa su futura prometida. Luego ella se refugió en su habitación, y al rato le envía mensajes con las contraseñas de la información de Sorasak, pero estos fueron vistos por el señor. Al rato, Siwa buscó a Palai y la sorprendió en su habitación, a lo cual ella empezó a gritar. Los demás iban a escucharla, y por eso él la besó para callarla. Ella quedó sorprendida, pero luego le lanzó una bofetada. Por otra parte, Siwa dio donaciones a varios hospitales, y esto molestó a su papá, porque está desperdiciando el dinero de su empresa.
Sigua menciona que es una forma de compensarlos y que nada de lo que tienen les pertenece. Él jamás le había hablado así a su papá, y Zorazak sospecha que algo anda mal. Por la noche, unos ladrones entraron a la pequeña casa y se llevaron la tablet de Palai, en donde ella guarda toda su información. De igual manera, ingresaron a la casa de Tana y también ataron a la mamá. A él le faltaba poco para recolectar las pruebas que incriminen a Zorazak, pero el señor fue quien ordenó el robo. Sigua se dio cuenta y logró recuperar la tableta sin que su papá lo note. Su amigo lo ayudó cuando estuvo a punto de ser descubierto, y luego de esto, Sigua no le comenta nada a Palai. Más tarde, Palai organizó una cena con sus amigos, y Sigua se unió a ellos. Cuando todo terminó, ella nota que alguien la estuvo observando, por lo que decide dormir en la misma habitación que su falso esposo. Con esto, logra ingresar a la oficina de Zorazak, pero el señor estaba escondido a punto de hacerle daño. Menos mal, Sigua apareció para llevársela. Tana está preocupado por Palai, porque se enteró que también le robaron sus cosas, y algo borracho fue a buscarla para llevarla a otro lugar. Él no entiende cómo ella está viviendo bajo el mismo techo que el sujeto que eliminó a su papá, y esto fue escuchado por Sigua. Él no permitió que Palai se vaya, y le dice que despida a su amigo porque si no revelará que ella lo está chantajeando. Así Palai, con el dolor de su corazón, le exige a Tana que se marche. Por otra parte, conocemos a la doctora, una chica que está interesada en Sigua, pero casualmente conoció a Tana y supo sobre Palai. La doctora encontró una nota en la billetera de Sigua y sospecha de la relación con Palai. Por eso se fue acercando a Tana para descubrir la verdad. Esto generó celos en Palai, pero no puede hacer nada porque fue ella quien lo ocasionó todo. Al volver a casa, ella nota el auto de Jan y quiere presentarse para que su prima se entere que vive ahí, pero Sigua la detiene. Pero para su mala suerte, la prima los ve discutiendo y descubre que ambos están casados, y al verlos juntos se alteró tanto que terminó desmayándose. Además, decide atentar contra su propia vida. Su mamá la encontró a tiempo, pero debido a esa desesperación, planea casar pronto a su hija, y se encarga de fingir ante Palai como si fuera una víctima de la depresión. Palai se conmueve de su prima, pero no quiere caer en esos trucos tan bajos, aunque la mamá de Sigua intenta obligar a su hijo para que se case con Jan. En casa, él trata de descifrar la contraseña de la tablet de Palai, pero ningún intento es correcto. Él la busca en su habitación, pero ella estaba fuera. Palai se sorprende al verlo y se muestra sarcástica. Enseguida lo echa de su habitación, pero provoca que el chico se lastime el brazo. Ella se asustó por haberlo lastimado, y este cambio en su amabilidad impactó a Sigua. Él siempre la había visto como una mujer rabiosa, y al darse cuenta que no es así, se muere por abrazarla. Palai quedó sorprendida y se apresura en zafarse. Por otro lado, Zorazak ordenó secuestrar a Tana, y lo amenaza con silenciarlo si continúa investigando. Palai se entera e inmediatamente sabe quién está detrás de todo. Por eso le suplica a Sigua que le ayude a salvarlo. Sigua confronta a su papá y admite que él es quien lo está investigando. Sigua no quiere desconfiar de su padre y le dice que si Tana regresa con bien, él creerá en todo lo que le diga. Después de esto, Tana es soltada en la carretera, pero tiene fuertes lesiones, por lo que está inconsciente en el hospital. Palai y Sigua regresaron a casa, y ella se quiere ir del lugar porque no puede tolerar lo que le sucedió a su amigo. De repente encuentran a Zorazak, y él los invita a almorzar. Palai cambió de sitio y se sentó al lado del señor. Zorazak se puso muy nervioso porque añadió una sustancia a la comida que iba a ser de Palai, pero que resultó siendo para su esposa. El karma fue instantáneo y la señora empezó a sentirse mal. Zorazak no permitió que la llevaran al hospital y supo cómo salvarla. Con esto, Sigua se da cuenta que su papá intentó eliminar a Palai. Más tarde, Palai menciona que quiere hacerle pagar a Zorazak, pero Sigua lo escucha. Él está entre la espada y la pared porque no sabe cómo actuar ante los crímenes de su padre, ya que después de todo sigue siendo su familia, y esto es lo que no comprende Palai.
Ambos se ponen a discutir hasta que la chica nota una serpiente. Siwa le tiene fobia y quedó paralizado. Palai lo ayuda a sentarse, pero el chico se recuesta sobre sus piernas y se queda admirando al cielo, al igual que la belleza de Palai. Ella estaba nerviosa y aunque trató de irse, él no lo permitió. Más adelante, Palai pone en aprietos a su tía. Primero provoca que pierda una licitación, aunque eso también afectó a la empresa de su papá. Además, la está poniendo en contra del aliado. Este tipo es el amante de la tía y vendió los materiales de la fábrica. Los clientes estaban disgustados porque les dieron cualquier cosa y esto generó que la tía pague una indemnización. Palai está cansada de tanta venganza, pero no se detendrá hasta obtener justicia. Siwa la encuentra durmiendo y no puede evitar acercarse para darle un beso. La mamá de Siwa aún está recuperándose y Palai quiere prepararle una comida, aunque Jan se adelantó y preparó otros platillos. Además, para sacar a Palai de la casa, provoca que la comida de la señora tenga un alérgeno. De inmediato la llevaron al hospital y Palai se quedó sola. Sorasak aprovechó para amenazarla y la empujó por las escaleras. Ella grabó la conversación para que él admita lo que le hizo a Tana, pero antes de que el señor diga algo, apareció la prima. Después de esto, la mamá piensa que Palai quiere eliminarla y por eso busca echarla de su casa, pero Siwa no lo permite. Después, Tana descubre que Palai fue quien filtró la información de Sorasak y cree que lo usó para obtener dinero de esa familia. Él quedó decepcionado al saber que ella está casada con el hijo de su rival y por eso no quiere volver a verla. Palai y el abogado están relacionados con una joyería y de forma anónima logran que la tía compre los diamantes, pero la chica los falsificó para que pierda dinero y reveló su intención a Jan, aunque lo hace ver como si fuera producto de su imaginación. Sin embargo, Jan encontró pruebas y lo mostró a su mamá. La tía está furiosa de que le hayan visto la cara y ordena a su aliado que acabe con Palai. Siwa rompió en llanto al suplicarle a Palai que le entregue la última contraseña sobre la información de su papá. Ella no estaba dispuesta a hacerlo, pero se conmovió al verlo tan deprimido. Sin embargo, algo cambió en sus planes, porque el aliado mandó a sus hombres a quemar la joyería, y lastimosamente hubo una pérdida humana. Palai estaba agotada y rompe en llanto al ver a Siwa. Él buscaba la contraseña, pero al verla así, solo intentó consolarla. Ella estaba a punto de contar su historia, pero en ese momento a él lo llaman de la empresa, porque surgieron problemas. Resulta que alguien filtró la venta de medicamentos en mal estado, y la prensa rodeó el lugar. Siwa piensa que fue culpa de Tana, y llegaron a los golpes, pero el chico no lo confirmó. En otra parte, la tía planeó una trampa para atrapar a Palai. Dejó deliberadamente una contraseña de su caja fuerte, de tal modo que roben sus documentos falsos. Felizmente, Palai fue más inteligente y la policía no encontró nada. Ella dejó su auto en la casa de sus padres, para que así el aliado lo manipule y ella pueda denunciarlo. Sin embargo, por cosas del destino, fue Jan quien terminó usando el auto de Palai, y el aliado le informa a la tía que cualquier cosa puede detonar el auto. Uno de los empleados notó que Jan está conduciendo el auto, y fue detrás de ella para detenerla, pero la chica terminó chocando. Por suerte, el empleado logró sacarla de ahí antes de que arda en llamas. Palai estaba agradecida, pero Jan denunció al empleado, porque supuestamente él estuvo atentando contra ella. Todo esto es obra de la tía y el aliado, y no permiten que Palai hable directamente con Jan. En otra parte, la fiel amiga de Palai fue amenazada por Sorasak. El señor la obligó a que robe todos los aparatos de la chica, para que así rastree todo lo que ella está haciendo. Tana recibió una llamada de uno de los hombres de Sorasak, porque guardó una prueba para demostrar que él eliminó a su padre. El traje de Sorasak se manchó con la sangre de ambas partes, y el matón quiere dinero a cambio de la evidencia. Esto llega a oídos de Palai y entrega dinero para que lo intercambien con la prueba. Sin embargo, Sorasak revisó los mensajes y se adelantó a sus planes. El señor fue atrapado por Sorasak y sin piedad lo eliminó en el acto. Coincidentemente, Palai estaba cerca,
y escuchó el disparo. Ella estaba muy asustada y en eso apareció Siwa. Palai escuchó que irían tras Tana para eliminarlo y quiere salvar a su amigo, pero debido al peligro, Siwa no quiere dejarla ir. Ella menciona que lo está haciendo por alguien que ama, porque considera a Tana como su familia, pero Siwa lo malinterpreta. Él la dejó marcharse, pero luego la ayudó cuando estaba en riesgo. En el lugar estaban varios policías, pero ninguno logró atrapar a los matones. Además, tanto Siwa como Tana resultaron heridos. Palai fue directamente a ayudar a Siwa, y Tana comprendió que ella ya tiene sentimientos por otro. Siwa no quiso ir al hospital y regresó a casa. Palai estaba preocupado por él y se quedó a cuidarlo. Ella espera que se recupere pronto y mientras él está dormido le dio un beso en la frente. Yang continúa la denuncia contra el empleado que la salvó y la tía quiere usarlo a su favor para que haga un trato con Palai, en el cual ella transfiera sus acciones. Palai y el abogado tuvieron un infiltrado entre los hombres del aliado y así obtuvieron pruebas de que el aliado manipuló el auto donde Yang se accidentó. Pero no imaginaban que los mecánicos estaban sin vida y que el lugar donde planearon todo fue desmantelado. La única prueba que tenían no podían usarla y Palai se siente mal porque no puede ayudar a su empleado. Mientras deambula por la calle, ella estuvo a punto de ser arrollada, pero menos mal, Siwa siguió sus pasos y la jaló a tiempo, aunque su herida se volvió a abrir. Palai no pudo aguantarlo más y se echó a llorar. Ella no quiere lastimarlo, pero él le dice que no la dejará luchar sola. De repente empezó a llover y al regresar a casa ella lo ayudó a cambiarse. Por un momento estuvieron muy cerca y él se acercó para besarla, pero la chica no lo aceptó. Él quiso confesar lo que siente, pero Palai se fue de su habitación. Más tarde ella regresó y se recostó a su lado. El chico estaba durmiendo, pero al rato despertó y evitó que ella se marche. Esta vez la besó y ella se dejó llevar. Esa noche durmieron abrazados, pero al día siguiente Siwa nota unas maletas, porque la chica se mudará. Él no lo permite y grita diciendo que su esposa no puede abandonarlo, pero Palai no se irá a otro sitio, solo regresará a la pequeña casa dentro de la mansión. Siwa quiere ayudarla y por eso se reúne con Yang. Él finge que quiere ser su testigo durante el interrogatorio sobre el accidente. Siwa se puso muy borracho y dijo cosas detestables sobre Palai, como si él quisiera hacerle pagar a Palai todo lo que hizo, con el fin de que Yang lo crea. Sin embargo, Yang lo menciona enfrente de Palai y ella se siente celosa al ver cómo abrazan a su chico. Luego Palai fue a la comisaría para dar su testimonio, pero su tía la llamó antes y la obligó a asumir la culpa para que su empleado no vaya a la cárcel. Palai se vio en aprietos y tuvo que obedecerla. Siwa estaba dando su testimonio para liberar a Palai, pero ella lo interrumpe. La chica fingió estar cansada para ir a casa con él, pero se escapó de la comisaría y se subió a un taxi. Lo que no imaginó era que el chofer fue enviado por Sorasak. Palai estaba en peligro y Siwa fue detrás de ella. Felizmente logró llegar a tiempo y lograron arrestar a este sujeto. La pareja regresó a casa y Siwa se escabulló a la habitación de su esposa. Ella no pudo echarlo y tuvo que dormir a su lado. A la mañana siguiente usó el vestido que él eligió y estaban listos para ir a la comisaría, pero les informan que el sujeto que la atacó perdió la vida. Por otra parte, continúan atentando contra la vida de Tana y él se mudó a la casa de la doctora. Ella se portó muy amable, pero nota los mensajes de Palai. La doctora quiso preguntarle a Siwa, pero Tana la sorprendió. Ella perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer, por lo que el chico la sujetó y accidentalmente se dieron un beso. Luego Tana salió para reunirse con Palai y ella hizo lo mismo, pero Siwa no permitió que vaya sola. Resulta que tanto Palai como Tana fueron engañados por Sorasak para que vayan a un sitio abandonado donde su gente puede eliminarlos. Lo que no imaginó era que su hijo se interpondría en sus planes. Tana se da cuenta que los matones no atacarán a Siwa y entonces lo toma de rehén para que los dejen ir.
Sigua no sabía que su papá ordenó todo y quedó sorprendido al saber que lastimarían a Palai. Unos chicos grabaron el momento y se ve como Tana toma de rehén a Sigua. Esto fue publicado en las redes y la mamá de Tana lo encontró. La señora terminó siendo hospitalizada. Sigua se siente culpable y se refugió en un bar para ahogar las penas. Palai lo buscó para llevarlo a casa y él le pide que le entregue la contraseña de su tablet. La chica insistió en no querer hacerlo porque es algo fuerte que tal vez él no quiere ver, pero Sigua no pudo dar marcha atrás. Él accedió a la información y encontró fotos de la gente que los amenazó en la casa abandonada. Estas pruebas son suficientes para saber que Zorazak es el responsable. Enseguida, Sigua quiso confrontar a su papá, pero Palai lo detuvo. El chico estaba tan borracho que por un momento la sujetó, pero al estar tan cerca se dejó llevar. Ambos pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, Palai regresó a la empresa y esta vez transfirió sus acciones para que no vaya a la cárcel. La tía cambió el nombre de la empresa, por lo que a Palai ya no le importa seguir trabajando ahí. Ella agarró sus cosas para marcharse, pero notó varios mensajes en la tablet. Resulta que Tana tendió una trampa a Zorazak. El chico robó el teléfono de Palai y envió varios mensajes para que el señor la vea y que sospeche que hay más evidencias de su crimen. Zorazak cayó en la trampa y apareció en el muelle. Tana estaba descontrolado y su única intención es verlo sin vida. Sin embargo, Palai alertó a Sigua y ambos llegaron para detenerlo. Palai le suplicó a su amigo que se detenga, o si no, ella también resultaría herida. Tana no pudo creerlo, pero le exigió a Zorazak que confiese su crimen sobre la muerte de su papá. Zorazak estaba a punto de hacerlo, pero de repente se desmayó. Él fue hospitalizado y quedó en un estado crítico. Sigua estaba destrozado y Tana solo espera que la policía lo arreste, pero se sorprende al saber que nadie presentará cargos. Palai es la que se siente más culpable, porque debido a su venganza varios inocentes están sufriendo. Sigua quiso distraerse y llevó a Palai al pueblo donde su papá nació. En este lugar la pasaron muy bien y tuvieron una velada romántica. Al regresar, Palai continuó con sus planes de venganza y esta vez se rebeló ante el aliado. Este tipo está endeudado con varias empresas y todas resultaron ser las de Palai. Ella era la dueña e hizo tratos de forma anónima. Prácticamente lo llevó a la ruina y la tía está pagando las consecuencias de sus actos. Incluso está desviando fondos de caridad para pagar las deudas de su amante. Además, el aliado se metió con un mafioso y él busca que le paguen. El aliado se reunió con este sujeto y para su sorpresa resultó ser el abogado que ayuda a Palai. Obviamente todo es mentira, pero el aliado cree que esta persona es muy peligrosa, así que no tuvo otra opción que transferirle las acciones de la empresa que la tía le entregó. En otra parte, Jan está desenfrenada. Su mamá siempre la ha tratado como si estuviera mal de la cabeza, y la tía habló con Sigua para pedirle que la lleve con el doctor. Sigua la acompañó por las medicinas, pero Jan sabe que no está loca. Ella acudió a la reunión de socios y armó un escándalo para dejar mal a su mamá. Luego ahogó las penas en un bar, pero resultó tan borracha que Sigua tuvo que ayudarla. Él la dejó dormir en su casa, pero Jan se metió a su cama. En ese momento, Palai tocó la puerta y descubrió a su prima. Sigua explicó todo y la prima empezó a maquillar a Palai. Jan recordó los momentos que pasó al lado de Palai y cómo se llevaban tan bien. Esa noche, Palai se vio obligada a quedarse a dormir con ellos porque los celos la estaban acabando. A cada rato empujaba a su prima para que no abrace a Sigua, y él por su parte abrazó a su esposa. Más adelante, Tana decide dejar de lado la persecución hacia el papá de Sigua. Zorazak aún está en el hospital y Sigua menciona que no tuvo el valor para verlo. No sabe cómo actuar después de todo lo que pasó, pero Tana le dice que lo trate como siempre, porque después de todo sigue siendo su papá. La doctora está feliz de que Tana haya dejado el odio a un lado, y ambos tienen sentimientos por el otro, aunque todavía no lo mencionan.
El abogado le entregó a Palay las acciones que recuperó de la empresa. Él siempre se ha portado como si fuera un hermano mayor, y la única razón por la que lo ayuda es porque está agradecido con los papás de la chica. Desafortunadamente, el aliado los encuentra conversando y se da cuenta que fue engañado nuevamente. Él disparó contra ellos y fue directamente hacia el abogado. Lamentablemente perdió la vida, y una vez más, Palay quedó devastada. Siwa estuvo a su lado para consolarla y le mostró todo su apoyo. Después de unos días, Palay ya estaba mejor, pero no deja de pensar en que ella es la única responsable de todo lo que está pasando. Una mañana, Siwa despertó siendo muy atento con su esposa y menciona que soñó que ella estaba embarazada. Él está emocionado por tener un hijo, pero la chica no cree que esto sea verdad. En el trabajo, ella empezó a sentir mareos y fue a una farmacia a comprar una prueba de embarazo, pero Siwa la encontró y no pudo hacerlo. Por la noche, Palay no pudo dormir y salió de casa para buscar comida. Siwa fue detrás de ella y ambos salieron de compras. Ella actuó como si tuviera antojo de todo y el chico la complació. Pasaron 2 semanas y ella visitó a la mamá de Tana. Palay llevó unos bocadillos, pero la señora menciona que la amiga ya había llevado algunos. Resulta que la amiga de Palay entregó el teléfono de Sorasak, el cual había robado anteriormente. Con este móvil, Tana tiene pruebas para encarcelar a Sorasak y se queda pensando en cómo lo usará. Luego, Palay se disculpó con su amigo, pero el ambiente estaba incómodo y ella decidió irse. Sin embargo, antes de despedirse, ella se desmayó. En el hospital le informan que está embarazada y ella no quiere que nadie lo sepa. Por eso le pide a su amigo que le guarde ese secreto. De hecho, Palay menciona que piensa romper con Siwa y luego de esta noticia no sabe qué decisión tomar. La mamá de Tana limpió el auto de su hijo y encontró las pastillas de Palay, las cuales también fueron vistas por la doctora, e inmediatamente pensó que Palay estaba embarazada de Tana, ya que los había visto juntos en el hospital. La doctora prefiere distanciarse del chico y no le pregunta nada de las pastillas. Mientras tanto, Palay le confiesa a su esposo que está embarazada y Siwa se llena de felicidad. Sin embargo, solo resultó ser parte de su imaginación. Ella aún no está lista de revelarlo y mejor se apresura en ir a la reapertura de la joyería que quemaron. Palay es la dueña y la tía aprovecha en llamar a reporteros para que cuestionen el negocio, aludiendo que venden réplicas. Pero Palay ya lo imaginaba y se aseguró de presentar a otra persona como la dueña. Además, le advierte a su tía que se detenga. Por otro lado, vemos que Sorasak salió del hospital, pero su salud aún no está del todo bien. Siwa pudo hablar con su papá, pero el asunto de sus crímenes no ha podido olvidarlo. Tana tampoco pudo hacerlo, y quiere usar las pruebas del teléfono para buscar justicia, pero sin darse cuenta lo deja olvidando en el bar. Y esto fue encontrado por Jan. Sorasak también quiere vengarse de Tana y Palay, y los culpa de que ahora está discapacitado. Él llamó a uno de sus hombres, pero en ese momento fue interrumpido por el asistente. Resulta que una de las empleadas amenaza con saltar del edificio si no habla con el señor. Ella es la esposa del sujeto al que eliminaron anteriormente, y le exige al señor que se lance o de lo contrario revelará todo. Sin embargo, Sorasak termina empujándola, y luego de esto es llevado a la comisaría. Mientras tanto, Palay se presentó a la empresa para solucionar el problema del salario de los empleados, y luego asiste a la reunión de los directivos, en la cual le revela a su tía que ella es la accionista mayoritaria. La mamá de Siwa había estado ausente porque se refugió en un templo, y su actitud cambió completamente. Ella le agradece a Palay por haberla ayudado en el pasado. Además le pide que apoye a Siwa. El chico está atormentado por todos los delitos de su padre, y que ahora él está en la cárcel. Palay estuvo ahí para consolarlo, pero el panorama no era el mejor. Mientras tanto, el aliado continúa escondiéndose. La tía lo llama para que la ayude, pero él teme que Palay los denuncie. Sorasak no quiere admitir sus delitos, pero la tía encontró evidencia que perdió Tana.
Con esto chantajea al señor para que obligue a su hijo a casarse con Jan y que además le transfiera la mitad de las acciones de todas sus empresas. Felizmente, el señor aún tiene conciencia y no puede arruinar la vida de su hijo. Por eso no lo arrastrará con él y decide admitir sus delitos. La tía estaba desesperada intentando hablar con Sorasak, pero nada de sus intentos tuvieron éxito. Además, Palay recuperó su casa y le dio unos días a su familia para que se mude a otro lugar. La tía no está dispuesta a perderlo todo, y por eso el aliado le da la idea de eliminar a Palay. Mientras tanto, ella recibió la llamada de su amigo. Sigua estuvo escuchando a escondidas y se entera que ella está embarazada, pero piensa que el papá de ese bebé es Tana. Él no le preguntó nada y la persigue cuando van al hospital. Aquí se topa con la doctora y ella eleva sus sospechas. La doctora lo lleva a casa y al estar tan deprimida, él le da un abrazo para consolarla. Pero esto fue visto por Tana y Palay. La relación de Sigua y Palay empieza a enfriarse, porque al día siguiente Palay encuentra a la doctora y a su esposo agarrados de la mano. Palay piensa que ellos van a estar juntos y por eso tiene dudas de comentarle sobre su embarazo. Por la noche ella no se atrevió a llamarlo, pero sin darse cuenta activó su móvil. Sigua se apresuró en responder, pero la chica ya estaba durmiendo. Él dejó correr la llamada y esta noche el aliado ingresó a la pequeña casa. Felizmente, Sigua escuchó los gritos y acudió al rescate de Palay. Él apuntó al aliado, pero este sujeto logró escapar. Sigua está preocupado por la seguridad de su esposa y debido a lo sucedido la lleva a una casa de campo. Ambos se refugiaron lejos de la ciudad y Sigua empezó a sentir náuseas. Además le dio antojos, como si Palay le hubiera pasado los síntomas de embarazo. Él queda pensativo al imaginar que ese bebé puede ser suyo, pero luego asume que no es así. Más tarde, Palay estaba dispuesta a confesar la verdad, pero él la interrumpe, porque no quiere hablar de Tana. Ambos estaban confundidos, y ninguno habló con la verdad. Esta noche, Palay quiso dormir en la misma habitación que él, aunque el chico estaba muy incómodo. Palay mencionó a una serpiente, y como él tiene pánico, no tuvo otra opción que dormir con ella. A la mañana siguiente, él recibió la llamada de la tía, y tuvo que regresar a la ciudad. La tía le dice que puede garantizar la seguridad de Palay, y el chico le entrega las acciones de la empresa, y que además se case con Jan. Sigua está dispuesto a hacerlo, pero él le dice que primero deben atrapar al aliado. Debido a esto, la tía le tiende una trampa a su amante, pero él la había escuchado y llevó a sus hombres para asustarla. Sin embargo, la tía también tuvo un seguro y dispararon al aliado. Él logró escapar, pero fue atropellado y aparentemente perdió la memoria. La tía estaba más tranquila, porque pronto su hija se casará con Sigua. En la casa de campo, la doctora llevó a Tana para que acompañe a Palay. El chico no comprendía su actitud, porque ya habían avanzado en su relación, pero ella menciona que ya sabe que pronto será papá. Enseguida, Tana le explicó todo, y la doctora estaba avergonzada por pensar otra cosa. Después de un rato, esto también fue aclarado por Palay, pero ella les pide que no le cuenten a Sigua. Mientras tanto, Jan sospecha del cambio del chico, pero él le promete casarse. La prima se puso muy feliz y llamó a Palay para pedirle que asista a su boda, ya que piensa que ella ya no está con Sigua. Tana y la doctora no pueden soportar que el chico sea infeliz, y por eso regresan a la ciudad para contarle que tendrá un hijo. Sigua se llenó de felicidad y quiere buscar a Palay para reconciliarse. Sin embargo, ella lo buscó primero y le pidió que continúe su matrimonio con Jan. A ella no le importó sus sentimientos, solo quiere que su prima sea feliz y lo amenaza con desaparecer si él no cumple con esa boda. Sigua intenta convencerla para que estén juntos, pero Palay ya lo había decidido. El día de la ceremonia, el aliado aparece buscando a la tía, pero ella lo atacó primero. La tía pensó que él ya estaba en otro mundo, pero luego nota que el cuerpo desapareció. Jan y Sigua estaban a punto de casarse, y Palay llegó a observar todo. La tía estaba ebria y le empezó a insultar,
pero la doctora revela que Palai está esperando un bebé. Desesperada, la tía sacó un arma y Siwa se acercó para detenerla. Jan comprendió todo y se entera que su mamá fue la responsable de eliminar a los padres de Palai. Esto fue lo que acabó todo y Jan no quiere seguir siendo su marioneta. Enseguida escapó del lugar. Desafortunadamente sufrió un accidente y al poco tiempo perdió la vida. Palai estaba destrozada porque la única inocente en todo sufrió el mayor daño. Ambas se trataron como hermanas en el pasado y esos momentos ya no regresarán. A raíz de esto, la tía se volvió loca y Palai cuidó de ella. El remordimiento no la dejó tranquila y sintió que su venganza no fue la mejor forma. Además, no quiere estar cerca a Siwa y acuerda divorciarse cuando él esté listo. Después de un tiempo, el aliado regresa y esta vez termina su misión, acabando con la vida de la tía y ella con la de él. Ambos tuvieron un trágico final, pero al menos así recibieron todo el castigo. Más adelante, Palai regresa a casa de Siwa y aquí recibe algunos mensajes del chico. Él comprende sus sentimientos por querer dejarlo y menciona que el tiempo hará que conozca a una mujer especial. Con lágrimas en los ojos, Palai menciona que no ha podido olvidarlo, y de repente él apareció detrás de ella. Finalmente lograron reconciliarse, y él se puso muy feliz al saber que ella lo ama. Ambos celebraron su boda, y Tana con la doctora también se casaron. La pareja protagonista recibió la llegada de su bebé, y después de unos años nos muestran a su hija. Y con esto termina esta historia. Espero les haya gustado.